Bueno, vamos a hablar ahora de los terraplanistas, ¿sí? Quienes creen que la Tierra es plana. Todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana. Y los vamos a entrevistar además, no te digo más, Ricky. Vamos a volver a establecer un debate como si estuviéramos en la antigua Grecia, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de si la Tierra es plana o no lo es. Es un poquito posterior, pero vale. Sí, también. Bueno, en cualquier caso, de todas formas... Ya ha tirado unos cuantos siglos la historia, pero bien, Diego, sí. Vamos a conocer, de todas formas, cuáles son los principales argumentos. Uno de los principales argumentos también de los terraplanistas es que ¿alguna vez habéis visto vosotros la Tierra redonda, esférica? Hombre, no, con mis propios ojos no, pero las imágenes que estamos viendo son de la Tierra desde el espacio. Esas imágenes pueden ser trucadas, esos son los argumentos, como digo, de algunos de los terraplanistas que se van a dar cita en Menorca porque, bueno, pues parece que hay una conspiración mundial en donde nos han convencido de que la Tierra es esférica cuando no es esférica. Entonces, esa concentración, una cosa te digo, va a ser en Menorca. Buen sitio, ¿eh? No es mal sitio para decidir si la Tierra es plana o redonda. Mal sitio no es. Y ahora mismo ya te está escuchando Hiru Landuzi. Él es uno de los organizadores de este evento, Lorena, y cree firmemente que la Tierra es plana. Hola, Hiru, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo ahí a la mesa. Un saludo. Bueno, a Menorca, ¿no? Que allí es donde os vais a reunir. ¿Cuántos sois aproximadamente? ¿Cuánta gente va a participar en este evento? Bueno, les cuento, en realidad esta ya es la quinta que se hace en España y es el remanente de la que hacemos en Barcelona el 10 de septiembre para 500 personas. Quedó mucha gente afuera y hubo tan amablemente una serie de 3 mujeres que organizaron este encuentro en Menorca, que va a haber más o menos 120, 140 personas, que es el máximo del auditorio que consiguieron. Hiru, la pregunta es fácil, ¿no? ¿La Tierra es plana o es redonda? Mirá, en realidad ahí yo escuchaba un poquito lo que comentaban, que siempre da un poco para el humor, ¿no? Pero la realidad es que con viste, se recuerda que Galileo, financiado por la iglesia con un telescopio, empezó a elucubrar cuestiones como las mareas o la forma de otros mundos. En las mareas le erró, en la forma de otros mundos, bueno, no tenía manera de comprobarlo. Nosotros hoy, en pleno siglo XXI, tenemos, por ejemplo, este dispositivo, ¿sí? Que supera por 1000 veces al de Galileo Galilei. Y cuando vos hablás de la curvatura terrestre, hay una serie de medidas, y hay un método científico y hay unas matemáticas a las cuales no podés escapar porque se estableció que la Tierra es una esfera de 12.700 kilómetros de diámetro. Por ejemplo, desde Barcelona no se podría ver Mallorca, como se ha visto la isla de Mallorca entera, a más de 200 kilómetros de distancia. Eso es un poco el ejercicio que nosotros hacemos. Después nos metemos en la cuestión histórica y nos metemos un poco también en temas propiamente, analizamos a Einstein. Perdóname, ¿no? Sí. Yo voy a ir con las preguntas básicas, ¿de acuerdo? Es decir, si la Tierra es plana, ¿por qué el Sol sale a una hora en un sitio y a otra hora en otro? Bien, eso usted debería haber elaborado la pregunta plana, al revés. Al mismo tiempo, ¿no? No, en absoluto. Es más, usted está haciendo indicaciones de que el Sol es el que se mueve, y es correcto. Es el Sol el que se mueve arriba nuestro, igual que la Luna. ¿Por qué sale el Sol? Porque el Sol se mueve, tiene un movimiento elíptico, que se conoce como analema, que está explicado por la segunda ley de Kepler, a favor de la Tierra esférica, y desde nuestro lado, esa misma ley se puede hacer con una ingeniería inversa, y se establece que la Tierra está quieta, y lo que se mueve es el Sol. Entonces, si salgo yo desde Los Ángeles con un avión, por ejemplo, y cojo dirección oeste y voy tirando, llego hasta Australia. Y si voy tirando, llego hasta Indonesia y luego voy tirando y de repente vuelvo a llegar al mismo punto. Totalmente, hiciste el gesto con la mano, hiciste un círculo. Se llama circunnavegar. Cuando vos tenés un plano, vamos a suponer que esta es la Tierra, circular, vos das la vuelta al mundo en forma circular, como das la vuelta a tu manzana y volvés a tu casa. Oye, no tiene absolutamente nada de raro. Como una imagen vale más que 1000 palabras, esa imagen que estamos viendo ahora mismo desde el espacio, yo no he subido al espacio, pero sí que hemos enviado a gente al espacio, sí que tenemos personas que están trabajando incluso en la Estación Espacial Internacional. Desde ahí vemos la Tierra perfectamente esférica. Bueno, ahí estás viendo una parte muy chiquitita, no estás viendo el total. Y déjame darte un dato. Primero, nosotros no nos metemos en esa cuestión porque lo estás viendo a través de una pantalla. Vos lo dijiste justamente, vos no fuiste al espacio, es más, solamente 500 personas en toda la humanidad han dicho que han ido al espacio y pertenecen a servicios militares. Las mismas, Hiru, que vais a asistir a esa conferencia diciendo que la Tierra es plana.
Bueno, si son 500 pocas las que nos dicen que es redonda, 500 es el mismo número. Sí, pero como te dije, esta... No, mirá, si estamos saliendo al aire acá es porque no somos 500 y hasta lo nombró Pedro Sánchez en el Congreso. Quiero decir, esto viene de hace bastante tiempo y hay millones de terraplanistas. Yo participé en 6 conferencias en Estados Unidos y en Inglaterra. Esta es la 5ª en España. De todas maneras, está bien lo que vos preguntás. Nosotros lo que siempre decimos es... Yo si veo por la televisión también me puedo creer que existe Narnia y que el león de Narnia habla. Acá hay un método científico. Si no hay curvatura terrestre porque no se detecta, bueno, entonces estudiemos lo que nos están mostrando por televisión, que dicho sea de paso, la televisión es un gran circo. Perdona una pregunta, vamos a ver, dime, es básico, ¿qué sentido tiene negar, si la Tierra fuera plana, qué sentido tiene negarlo? ¿Qué ganan los científicos negando una realidad que según vosotros podéis demostrar, que no lo podéis demostrar porque no es verdad? Bueno, mirá, ahí estamos, ahí yo si querés te invito a la conferencia y podemos tener una charla más extensa. Y recordá que los... Pero responde a mi pregunta, sí, por favor, cómo no, ¿qué sentido tiene negar algo que es, según vosotros, real? Te retomo esto, los científicos no fueron ninguno al espacio, es algo bastante curioso, son militares. ¿Estás seguro tú? Sí, claro, ¿estás seguro tú que ningún científico, claro son militares? Oye, vamos aquí. Mirad, vamos. Claro, ustedes tienen a Pedro Duque. No hay ninguna evidencia. Ustedes tienen a Pedro Duque. A ver, Miguel Ángel Sabadell es físico y es divulgador científico. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Sí, Galileo levantara la cabeza. No sé si te convence. Es que Galileo no fue el primero en decir que era redonda, ¿eh? Sí, pero bueno, o sea que se le dio. No, nombré el tema del telescopio. El telescopio. ¿Qué te parecen los argumentos de Iru? Para mí el terraplanismo simplemente es una teoría de la conspiración más. Porque lo que están diciendo es eso, es que la NASA, la Agencia Espacial Europea, los astrofísicos, los astrónomos, todos están conspirando para negar una evidencia que no está. Eratóstenes en el 200 a.C. ya midió la curvatura de la Tierra y no creo que fuera alguien pagado por los servicios secretos norteamericanos. Hasta los propios marinos sabían que la Tierra era redonda, porque lo primero que se pierde cuando te vas por el horizonte, lo último que ves cuando pasas el horizonte es el mástil del barco. Entonces, cualquier otra cosa, bueno, pues hay conspiración, es una teoría de la conspiración como otra cualquiera que realmente no merece tener demasiada consideración en ello. Y habla de ciencia, pero ellos no tienen ninguna ciencia. Habla de la tercera ley de Kepler y la ley de Kepler supone que el Sol está en el centro. Nos costó mucho saber que la Tierra no era el centro del universo. Dejamos hace 2000 años atrás que la Tierra era plana y que vengan ahora en el siglo XXI a decirnos que no, es que lo que se creía hace 4000 años es verdad. ¿Qué quieres que te diga? Miguel Ángel, ¿por qué crees que hay gente que se cree esta teoría de que la Tierra es plana? Por moda, por tocar las narices y porque, no sé, por salir en la tele. Tengo una... Bueno, yo quiero escuchar a Iru, porque tampoco, en fin, él puede... No, pero bueno, hombre, ya que como hemos dedicado mucho tiempo al señor de la izquierda, yo querría preguntarle algo al de la derecha, que es científico y que me merece mayor respeto de arranque. Científicos somos todos, disculpe, señor, ¿eh? No, científicos no somos todos. Sí, cómo no. Esto es como decir que un enfermero es lo mismo que un... No, un científico es aquel que estudia el mundo que lo rodea. Bueno, ese es un problema suyo. Yo con usted no tengo ningún problema, podemos hablar las veces que usted quiera. Bueno, es que yo no tengo mucho interés en hablar con usted, Ángel, sino con el otro quiere hablar con Miguel Ángel. Preguntarle qué evidencia científica o qué evidencia, si hubiera a lo mejor más de una, tienen estos señores terraplanistas a la hora de alzar una teoría que tenga alguna solvencia. Ninguna. Bueno, pues ya está. No hay ninguna. Lo que sí pueden hacer es hechos conocidos, por ejemplo, lo que hizo Eratóstenes, que vio que tenías dos palos pinchados a 400 kilómetros y uno no daba 800. Sombra y el otro sí. Y la única forma de explicar eso es porque la Tierra es redonda. Bueno, lo que pueden hacer es intentar construir una teoría cualitativa, porque no aportan nunca ningún número, no aportan nunca ninguna... Esta es la explicación y sale tantos metros o salen tantos centímetros. Hay que dar pruebas cuantitativas. No decir, no, esto lo podemos explicar porque hay una curva. No. Coge, ya que hablas de ciencia, coge las matemáticas, coge las leyes de la física científica. Miguel Ángel, porque es que si la Tierra fuera plana, para empezar, con los telescopios que tenemos, podríamos ver Nueva York desde Galicia, o el viaje de vuelta a Madrid-Nueva York, Nueva York-Madrid, no duraría cada viaje una cosa diferente. Pero le quiero preguntar a Iru, si le propusieran viajar al espacio, ¿aceptaría?
Claro, como que no. Es más, podría, Miguel también podría ir al espacio con Blue Origin y comprobar que no se ven las estrellas cuando se suben los 40 kilómetros de altura, como dijo el propio protagonista de Star Trek, William Shatner. Acá el punto, lo que me llama la atención es cuando se habla del barco, que no se tenga en cuenta perspectiva, resolución angular, la ley de Snell, el criterio de Rayleigh. Es muy bajo el nivel que se tiene para hacer el análisis científico realmente. Pues mira, tengo una reacción directa de Mercedes Martín que nos está... No puedes empezar a soltar leyes científicas o fórmulas científicas. ¿Pero qué? ¿Es de usted la ciencia suya, señor? Discúlpeme. No se ponga nervioso, hablemos tranquilo. Hablemos tranquilo. Usted está dejando de lado un montón de datos. Miguel Ángel, ni en la Tierra plana ni redonda se entiende. Usted está dejando de lado un montón de datos. No haga trampa, señor. No haga trampa. Perdona, Irún, para la Tierra plana, pregunta de Mercedes Martín, que tiene reacciones directas. Me pregunta, dile que en el hemisferio norte las estrellas giran en un sentido, en el hemisferio sur en otro. ¿Por qué? Bueno, mira, fíjate la animación que vos tenés puesta ahí. ¿Vos te pensás que en la Tierra esférica que la mitad de la Tierra gira para un lado y la otra mitad gira para el otro? No, el giro es siempre unánime. Lo que se da vuelta es el observador, y es lógico. Cuando yo estoy en el ecuador, imaginariamente, si miro hacia el norte, gira antihorario. Si yo me doy vuelta, gira antihorario. Así funciona la física, básicamente. No es que en el mundo esférico sucede eso porque la Tierra gira una mitad para un lado y una mitad para el otro. Iru, mi pregunta es, ¿y qué sacáis diciendo que la Tierra es plana? Es que no lo entiendo. O sea, ir a Menorca. Llevar la contra, no lo entiendo. No es llevar la contra. Mira, te voy a citar dos personas que Miguel las conoce muy bien. Albert Einstein y Stephen Hawking. Albert Einstein dijo, no existe ningún... Las conocemos todos. Bueno, perfecto. No, según tú no las conocemos todos, porque no hemos estado nunca con ellos y nunca... Yo ni hablé, ni siquiera hablé de eso. Me gustan las acusaciones, pero ni siquiera hablé de eso. No ponga palabras en mi boca que yo no dije, señor, por favor. Lo que le digo es, Albert Einstein dijo, en su libro Albert Einstein y el universo, página 73, no existe ningún experimento mecánico que demuestre que la Tierra gira alrededor del Sol ni sobre su propio eje. Y Stephen Hawking dijo lo mismo, el modelo de Ptolomeo no puede ser desmentido, al igual que el copernicano, porque es simplemente un eje de coordenadas y un modelo matemático. Entonces nosotros lo que hacemos es ir revisando esos temas puntuales científicos. Por lo tanto, el resto, si quieren, los invitamos, vengan, están todos invitados a la de Barcelona, que queda bastante más cerca que la de Menorca, aunque no es tan lindo como Menorca, y entérense del resto. Eso es una cuestión sociológica. Pueden llamar a un sociólogo y preguntarle qué ganan las instituciones con mentir. Simplemente nosotros hacemos ciencia, no hacemos sociología. Miguel Ángel, a ver, que responda Miguel Ángel, porque yo he visto a Miguel Ángel que ha sonreído, ¿no? ¿No dijo eso Miguel Ángel Albert Einstein en su libro? La mención del libro, de un libro de Albert Einstein que yo no recuerdo que sea suyo con ese título, por un lado. Lo tengo aquí. Lo que estaba diciendo Albert Einstein es que estaba hablando de relatividad general, que no tiene nada que ver. Quiere curvar el tiempo y el espacio. Son conspiracionistas, les encanta llamar la atención, no aportan ninguna prueba cuantitativa de su teoría, de sus ideas, es que no son ni teorías. Y además son incapaces de promover un experimento que demuestre que realmente la Tierra es plana. Es que es estúpido. Yo insisto, que expliquen el experimento de Eratóstenes de hace 2000 años y entonces hablar. El experimento te lo explico. Que explique, por ejemplo, si realmente tú hicieras, si la Tierra fuera plana y estuvieras dando vueltas con el avión encima, lo que tendrías es un efecto centrífugo diferente al que observas. Que expliquen por qué los huracanes giran, que expliquen por qué hay que utilizar un giróscopo en los aviones, porque si no te desvías. Y eso sucede porque la Tierra gira y porque la Tierra es redonda. Si la Tierra fuera plana y tú giraras encima de la Tierra, no tendrías ningún tipo de ese efecto, no tendrías ningún efecto de sistema no inercial que se dice en física. Es lo que estaba hablando el señor hace tiempo, que me parece a mí que de física básica entiende bastante. El giroscopio es la mayor demostración de que la Tierra no se mueve, discúlpeme, lo inventó Foucault después de que intentó hacerlo con el péndulo y le falló el péndulo con el efecto Aliais, inclusive. El péndulo de Foucault el que tiene la falla del efecto Aliais. ¿Por qué usted no explica la falla de Aliais? ¿Por qué usted no explica la falla de Aliais en el péndulo de Foucault los días de eclipse de sol, por ejemplo? Es una intensidad increíble. Bueno, es que es más, ni lo conoce, ni sabe quién es Aliais. Incapaz de explicar. ¿Usted conoce quién es Aliais? ¿Y cuál es el fallo del péndulo? No, yo no voy a poner en duda, desde luego, lo que sabe Miguel Ángel, porque yo creo que... ¿Y qué sabe Miguel Ángel? No sabe nada Miguel Ángel. Para avalar repite Wikipedia. Iru.
de verdad. Nosotros no, vamos, yo sí pongo en duda que la Tierra sea plana, pero no estoy cuestionando lo que nos está contando Iru. Así, perfecto, con hay que máximo cuestionar. respeto, La ciencia crece por cuestionar, no por aceptar el principio de autoridad. Por eso están todos invitados al evento y poder instruirse. Incluso el propio Miguel está invitado, Miguel. Barcelona, 10 de septiembre. Las vacaciones a Menorca gratis, hombre, acepta. Sí. Bueno, el de Menorca no sé, el de Barcelona capaz que está un poquito más cerca y 500... Menorca, el de Menorca no lo organizo yo, el de Menorca. Iru Landucci, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, espero acalorado el debate, pero así es como a veces sucede, así que discúlpeme si alguno se sintió ofendido, pero simplemente es la pasión simplemente que genera la ciencia. Bueno, muchísimas gracias. Miguel Ángel. Hasta luego. Gracias. Pero yo creo que en nombre de la ciencia, aunque le llevaran al espacio, un abrazo. seguiría creyendo, se buscaría un argumento más. Pagame el pasaje que voy, él con sus ojos, no es verdad. Yo te iba a decir que aunque le estuviesen ahí arriba, seguiría diciendo que no. Es interesante siempre escucharlo, pero es que creo que no ha dado ninguna razón de peso. Pero porque no las tiene. Con Miguel Ángel, que le escuchaba así daba gusto. Nombraba cosas un poco sin sentido, de distintas materias, y es bastante peligroso. Son 500 personas las que se reúnen, sin más. Lo que ha dicho, quieren llamar la atención y claramente yo creo que ha quedado reflejado. Se me ha quedado la pregunta en el aire de cuánto cuesta el evento. El de Menorca más que el de Barcelona. Claro, y ese detalle, el de Barcelona o el de Menorca. Creo que el de Menorca o más en cualquier que el de Barcelona. foro de mediana solvencia se define lo del terraplanismo como una hipótesis obsoleta. O sea, no se puede decir. Con los conocimientos que hay. Es lo que yo le he preguntado a Iru, ¿y qué? Tampoco se saca nada, ¿no? ¿Qué ganan diciendo Bueno, pero esto es lo de creerse. Es lo que le he preguntado, que no ha querido responder. O sea, ¿qué ganan los científicos mintiéndonos a todos con que la Tierra no es... Sí, ni los que defendemos que la Tierra es redonda ni los que defienden que la Tierra es plana. 500 personas en el espacio. De 500 personas que han subido al espacio y han visto la Tierra, no hay ni una Pero si hemos que estado diga con que es Pedro plana, Duque por favor. 20.000 veces, le hemos hecho 20.000 entrevistas en numerosas ocasiones y además siempre pecas porque haces las mismas preguntas a un astronauta, que es cómo se ve la Tierra desde ahí, cómo vas al baño, es decir, las típicas preguntas de... ¿Cómo vas al baño? Sí, Esas son las preguntas, esa es la primera pregunta que hace Diego. Bueno, a ver, polémica, ojo, polémica.